Buenos días para todos. Tengo esta mañana una de las tareas más difíciles que diría cualquier pastor que quiere predicar el Evangelio tiene, y es hablar sobre el dinero. Porque lastimosamente en nuestra cultura, en nuestra Colombia, ya se ha marcado tanto en nuestras mentes el hecho de que hablar de dinero es solamente para aquellos que quieren enriquecerse ilícitamente. Al punto que cuando escuchamos unos textos de la Escritura, como el que siembra escasamente, escasamente segará, se levanta la resistencia y empieza a decirse, claro, ya empezó. Y quizás por esas palabras que se han dicho en diferentes contextos, como, ¿y ustedes que es bobo le va a dar esa plata a los pastores? Y usted empieza internamente a fracturar su teología bíblica y a destruir su comprensión de la fe, porque en la iglesia donde yo estoy no se debe hablar de dinero. Basado en la presuposición personal de que tal vez tú vienes de una iglesia en la que se ha hablado de la prosperidad y en el redil no se debe hablar de eso porque si no sería una iglesia mala. Pero ¿qué hacemos cuando vemos un alto porcentaje de las escrituras que nos hablan del dinero? Tendríamos que quitar más del 40% de la Biblia, porque Dios sabe que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Porque Dios bendice al dador alegre, porque mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Y podemos seguir sumando textos de la Escritura. Jesús habló más del dinero que de cualquier otra cosa. Habló más del dinero que del sexo. Habló más del dinero que sí, sencillamente, de la palabra evangelio. Y la verdad es que uno tiene que reconocer que el aspecto del dinero nos deja ver muchas cosas y quizás por eso es que la Biblia habla tanto del dinero. En primer lugar, nos deja ver el carácter de las personas. La manera en que tú manejas el dinero deja ver cómo es tu carácter. Por ejemplo, si tú ves a alguien que ha crecido, jovencito, no ha tenido muchas oportunidades y empieza a ver el mundo y quiere los juguetes más grandes y quiere tener más dinero, ¿tú qué piensas de ese muchacho? ¿Tiene un corazón correcto? Y peor aún, si tú ves que llega a tener oportunidades y se vuelve acaparador, y no le importa a la gente con la que trabaja, sencillamente quiere ser acaparador y tener más juguetes y más viajes y más personas y más cosas. ¿Tú qué dirías de ese carácter? ¿Es correcto? El dinero deja ver nuestro carácter. Y piensa en la otra posición. Tal vez alguien dice, menos mal porque yo el mínimo. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene poco? ¿Qué pasa en el corazón cuando uno tiene poco? No viene, por ejemplo, ese aspecto de la amargura de decir, ve, pero es que Dios bendice a todos y a mí sí no. Pero es que esa persona pide para eso y a mí sí Dios no me responde. Y es que a mí me tocó la parte más difícil. Tú no empiezas a ver que el problema no es el dinero, sino su corazón. ¿Ya se dan cuenta por qué es tan difícil hablar de este tema? Y se lo digo yo, que he luchado con el tema del dinero. Yo no estoy exento de eso. Yo, de hecho, soy de aquellos que se para un domingo a predicar y personas ya están allí con la presuposición en qué momento va a hablar de la plata. Porque en ese momento me paro y me voy. Tenemos que pedirles perdón a los pastores de esta iglesia, como el pastor Juan José oraba. Si usted puede recoger esa oración, ese es el resumen de la predicación. Porque nosotros como pastores, en la época en que se fundó los rediles, estaba en boga ese tema de la teología de la prosperidad tan fuerte y tomamos nosotros la decisión de irnos opuesto a eso. Suena muy bonita esa decisión y hasta en su momento muy sabia, pero ¿saben qué estaba pasando? Que nosotros no estábamos dando todo el consejo de Dios.
por temor. Crea que los pastores de esta iglesia tienen temor a tocar este tema. Yo el primero. No sería, realmente preferiría que otro lo hiciera, pero no sería el primero en decir, yo quiero hablar del dinero. Pero si queremos ser fieles al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que decirles que el dinero tiene que ver con el Evangelio. Eso no nos enorgullece, hablar de que nosotros en esta iglesia hablamos del dinero. Al contrario, nos duele y nos confronta, y como la oración de confesión del pastor Juan José pedimos perdón públicamente, porque como escuchábamos el viernes en la vigilia, una hermana que decía, es que el problema es que está en mi grupo pequeño y hay gente que no conoce estas prácticas. Se cayó el agua. Que no conoce estas prácticas bíblicas, que realmente las tiene muy distorsionadas. Y peor aún, personas que están en la iglesia, que no son miembros, pero se consideran cristianos y que empiezan a alimentar un chisme y una calumnia diciendo que eso no se debe hacer. Escuché una persona que le daba el consejo a alguien, vea, ustedes deberían hacer dos cosas, que los pastores trabajen, implicando que nosotros no trabajamos. Duele a esta vocación de ser pastor cuando dicen que los pastores trabajan. Y dos, pidamos una cuota como en un club, en una unidad para la administración y ya, con eso es suficiente, no molesten más. Pero eso es lo que dice la Escritura. Hay tres razones por las que el Señor dice que nosotros debemos dar antes de entrar a nuestro texto. Pero quiero dejarlo muy en claro, porque una primera razón es como Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 5, versos 17 al 18, que aquellos que se dedican a pastorear y a predicar son dignos de doble honorario. Y que el obrero es digno de su salario. Ese primer aspecto para dar tiene que ver para el sostenimiento del ministerio de la iglesia local. Usted puede preguntar al comité administrativo y se dará cuenta que nosotros tenemos un salario, nosotros no tomamos dinero para otras cosas que sean las que se han presupuestado y que los miembros anualmente votan y toman esa decisión conjunta. Cerca de 200 miembros toman esa decisión también. Dicho sea de paso, es otra de las razones por qué deberías hacerte miembro si llevas tiempo en la iglesia y no lo has hecho. La segunda razón por la que damos. Bueno, y la primera quita de plano el hecho de que tú debes dar, como han dicho clásicamente, donde te alimentas. Tú debes dar en el lugar donde te cuidan, donde bendicen tu vida, donde te acompañan. Porque son dignos de doble honor aquellos que pastorean y mayormente los que predican. En segundo lugar, damos para la expansión del Evangelio. Damos para la evangelización del poblado. Damos para la plantación de nuevas obras. Tú sabías que estamos avanzando con la ceja, gracias al Señor, y juntamente con el Redil del Sur, estamos en el propósito de iniciar el Redil de Armenia. Damos para misiones y misioneros. Y damos en tercer lugar para los necesitados de la iglesia. Tú no te enteras, pero cuando hay personas en necesidad de un mercado, no solamente el mercado que tú traes, sino nosotros hacemos un mercado y lo damos. Apoyamos a personas cuando están en una necesidad que tal vez ni el arriendo pueden pagar. Damos para los necesitados de nuestra iglesia. Si tú no los conoces, pregúntanos, porque sería muy bueno que supieras. Pero en últimas, quiero, para entrar a leer nuestro texto, embarcar en esta frase el asunto del dar. Tú sabes cuánto amas cuando sabes cuánto das. Y quiero retomarlo al final. Tú sabes cuánto amas cuando sabes cuánto das. Porque aquello que tú amas, tú vas a dar. Si tú amas tus hijos, tú vas a dar desmedidamente a tus hijos. Si tú amas tu cuerpo, tú
vas a dar desmedidamente a tu cuerpo. Si tú amas la belleza o los zapatos de tacón, tú vas a dar desmedidamente para ellos. Si tú amas la tecnología, vas a dar desmedidamente para aquello que tú amas. Si tú amas al Señor y sus propósitos, ¿qué sería la lógica ahí? ¿Cuál sería? Vas a dar para la obra del Señor. Quiero invitarles a leer 2 Corintios capítulo 9, versos 6 en adelante. Que la palabra del Señor en esta mañana sea la que dirija, transforme, corrija o instale aquello que necesitamos entender sobre dar. Capítulo 9 de 2 Corintios, versos 6 al 15. Vamos a leerlo juntos, por favor. Página 1190. Y dice así. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra, como está escrito. Él esparció a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios, por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Ellos a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes y en signos de admiración. Gracias a Dios por su don inefable, que esta es la palabra del Señor para nosotros y la entendemos como la guía de Dios práctica para su iglesia en este día. Antes de entrar a abordar el texto, brevemente algo de contexto para entender el pasaje, porque no estamos en la carta a los Corintios, hemos estado en una selección de pasajes sobre el cristiano maduro, que hoy se ve claramente que el cristiano maduro es un cristiano que da con alegría. Un cristiano maduro es un cristiano que da con alegría. ¿Qué pasa en este pasaje de la segunda carta a los Corintios? Pablo le está escribiendo a esa iglesia en Corinto y en el capítulo 8 tú te darás cuenta que le está reconociendo que una iglesia que quedaba en Macedonia, como el sur de Grecia, esa iglesia, una iglesia muy pobre, una iglesia muy necesitada, que yo puedo hasta imaginarme que el mismo Pablo, pero no den, por favor, ustedes antes necesitan. Pero mira lo que dice para entender el contexto, lo que Pablo les escribe en el verso 1 en adelante del capítulo 8. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, o sea, no estaban bien, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos
el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Este es el contexto de esta carta. Pablo le escribe a los corintios y empieza a decirles, mira lo que hicieron los macedonios. Mira cómo esta iglesia, pobre, necesitada, decide recoger ofrendas para la iglesia en Jerusalén, porque estaba probablemente, por lo que la historia cuenta, estaban pasando una hambruna muy fuerte y enviaron esas ayudas a la iglesia, sí, imagínense, no judíos enviándole ayuda a judíos en Jerusalén. Pablo continúa con este diálogo y en el capítulo 9 tiene que hacer ese enfoque para los corintios y recordarles con mucho amor y con mucha ternura, no presionándoles, sino diciéndoles, mira este ejemplo, mira el ejemplo de esos hermanos que en su pobreza dieron para que ustedes se acuerden de la necesidad que ha habido en las iglesias y que ustedes han tenido deseo de hacerlo, pero no lo habían podido hacer. Y les llama a dar con libertad, libremente, liberalmente. Por eso dice el verso 5, antes de entrar al 6 que leímos. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran a herir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda. 2 capítulos extensos para hablar del dinero. No sé qué tipo de tinta habrá usado el escribano, pero mucho de lo costoso que fue para dejar por las próximas generaciones de iglesias que el dinero es muy importante. Ahora, en ese contexto, quiero que miremos 5 aspectos de este pasaje que nos van a ayudar a nosotros a entender cómo es que en la visión bíblica un cristiano maduro, un creyente maduro, tiene esa visión del dar. Toma esos 5 aspectos, quiero pedirte el favor que los pienses, los repases, esta semana los ores. Si te reúnes con otros hermanos a tomarte un cafecito, diles, mira, yo quisiera que oráramos por este en particular, aún al final del culto, como decía el pastor Federico, si quedamos ahí con la cuota inicial, paguemos el resto de la cuota con el café del final y pregúntale, ¿cuál de los 5 puntos del sermón te tocó, te impactó, estás en este proceso de entendimiento? Te quiero mencionar el primero, voy a ir por cada uno. El primero está en el verso 6. Y para hablar del cristiano maduro en el aspecto financiero, entiende que hay un principio bíblico de la siembra y la cosecha. Este verso 6, que quisiéramos quitar muchos que hemos escuchado la falsa teología de la prosperidad predicada por los falsos profetas de la prosperidad, está ahí y no podemos evitarlo. El verso 6 da un principio general que dice así: el que siembra escasamente, ¿qué va a pasar? El que siembra abundantemente, ¿qué va a pasar? Bueno, recuerda esto porque suena a teología de la prosperidad, yo sé, pero esto es un principio bíblico. ¿De dónde surge esto en la mente de Pablo? Si tú lees Proverbios capítulo 11, verso 24, te lo voy a mencionar, dice, hay quien reparte y le es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venirse a menos. Lo primero que necesitas saber que Pablo presenta es un principio, no una promesa. ¿Tú sabes la diferencia entre un principio y una promesa? ¿Sí? Por ejemplo, piensa en una promesa del Nuevo Testamento. Una promesa es una declaración de parte de Dios que Él garantiza y asegura que sucederá. En Filipenses capítulo 4, verso 17, dice que respecto a la ofrenda que los hermanos de Filipos enviaron para el sostenimiento, dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que abunde en su cuenta, pero lo he recibido todo en abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él promete que proveerá. Tú no sabes cómo. Puede ser a través de tu trabajo, a través de un familiar,
a través de una ofrenda que no esperaba, si alguien la dio por pura gracia de Dios. De muchas maneras, pero Dios se ha comprometido con su pueblo para sostenerlo y cuidarlo, de tal manera que el salmista mismo vio esto y dijo: no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Pero un principio no es un mandato, ni una promesa. Quizás aquí es donde empieza a trastabillar nuestra mente de la teología de la prosperidad. Porque en nuestra mente muchas veces que se nos ha enseñado, claro, es que yo voy a sembrar para esperar un retorno. Y se ha enseñado en muchos lugares, en Colombia, en Medellín, en este momento, infortunadamente, hasta se está enseñando que si tú das tanto, Dios te va a dar el triple. ¿O no? ¿Has escuchado eso? Y terminan porque el que siembra escasamente segará. Este es un principio de la Escritura, como en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18 dice: den gracias en todo. Ese es un principio, dar gracias en todo. No se dice cuántas gracias, o si algo va a pasar en retorno, sino den gracias en todo. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Es un principio bíblico que lo puedes aplicar en los hijos. Lo puedes aplicar en todos los contextos, en las relaciones, en tu trabajo, en lo que sea, porque es un principio de la Escritura desde el mismo Génesis, que el Señor mismo hizo fecundos a Adán y Eva. Dios mismo les dio esta tierra y les dijo: fructifíquense. ¿De dónde venía la semilla para tener hijos? Dios la puso. Ahora, Pablo está utilizando algo de la cultura y es el agricultor. Piensa por un momento que estas son unas semillas, pues esto ya es un fruto, pero imagínate que estas son unas semillas de uva, y un agricultor va a sembrar. Tiene un racimo de semillas de uvas. Y dice: el que siembra escasamente, escasamente segará. Imagínate ese agricultor diciendo: uy, no, estas semillas son mías, las voy a guardar y las voy a meter en un tarro porque son mías y nadie más las puede tocar. ¿Qué pasará con su cosecha? ¿Qué tiene que ocurrir para que esas semillas realmente sean una cosecha generosa? Se tiene que esparcir, ¿cierto? ¿Por qué con el dinero no pensamos eso? ¿Por qué con el dinero pensamos más bien que si yo retengo acá, entonces voy a asegurar mi futuro? ¿No será porque tal vez el dinero es mi seguridad en la vida y debo reconocerlo? ¿O no será porque el dinero es la identidad de mi vida y yo debo reconocerlo? Un buen agricultor va a esparcir la semilla. Pablo utiliza esa expresión para decirle a los corintios: hermanos, ustedes tienen una semilla que Dios les dio, espárzanla. Ese es el principio bíblico. Y te lo digo de una vez: quita esa mente de la prosperidad de esperar en el retorno, porque Dios bendice al dador alegre. Dios va a dar de muchas maneras, pero no es por un trueque. O porque tú digas en este momento: pastor, ¿será que podemos orar por un negocio? Y si se me da el negocio, yo pago la deuda de la iglesia. O si se me da el negocio, yo pago lo que está necesitando la iglesia mensualmente. Eso es un trueque sutil. La Escritura dice: das, punto. Dios te va a bendecir de maneras inusuales, que ni siquiera tú te imaginas. Porque ese es el principio de la Escritura: el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará espiritualmente, relacionalmente. Dios dará de muchas maneras para ti y para mí. Calvino decía al respecto lo siguiente: esta cosecha debe ser entendida en ambos términos, tanto en la recompensa espiritual de la vida eterna como en las bendiciones terrenales con las cuales Dios honra al dador. No solamente Dios recompensa en el cielo al piadoso que hace el bien, sino en este mundo también.
y no lo simplifiques a dinero. Entonces, ¿cuál es el primer punto de este texto? Un principio, no una promesa. Dios va a proveer de maneras que tú no te imaginas, pero no es una promesa como, Señor, yo ya di, entonces, a ver pues. No, Él te dio primero. Él te dio primero. Segundo lugar, verso 7. Muy importante en la comprensión de nuestra teología bíblica, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. A ver, desglosemos este pasaje por un momento. Que cada uno dé. ¿Usted se da cuenta que en este pasaje nadie está exento? Absolutamente nadie. Si a un pastor le dijo, no, usted está pasando una situación tan difícil, tranquilo, no dé. Eso es una decisión que toma un pastor, no la Biblia. Y esa es una presunción que toma un pastor, no la Biblia. En la mente de Pablo está el hecho de que cada uno dé como propuso en su corazón. Bueno, usted empezará a reflexionar ahí, pastor, pero ¿qué pasa con el diezmo? Y muchas presuposiciones también detrás de la palabra diezmo. Algunos dicen, ¿qué pasa con el diezmo, pastor? Si el Nuevo Testamento no habla del diezmo, y como hemos dicho acá, muchos preguntan para decir, es que yo quiero dar menos. Nadie ha llegado a preguntar por qué el 10, porque quiere dar el 20. Pero también el diezmo es como, deme la legalidad, deme lo legal, yo cumplo y chao. Como los que tristemente se divorcian y entonces tienen que ir a una acción legal para que el hombre dé la manutención. Y empieza a dar a regañadientes la manutención, pero quiere más. Ya, eso es legal. Nuestro corazón hace leyes. Y con el dinero sí que hacemos muchas leyes. Si tú nos dices el 10, es el 10 rayadito en punto. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Para que lo sepas de una vez. El Nuevo Testamento quita el número. Si tú te vas al Antiguo Testamento y piensas, por ejemplo, lo que hizo Abraham con Melquisedec, fue algo tan inusual, pero no fue una práctica. Tal vez venía de su práctica pagana de Ur de los Caldeos. Cuando en el pueblo del Antiguo Testamento se habla del diezmo, se habla de un porcentaje que llega al 23.7% anual de todo lo que recibe una persona. En cosechas, en fiestas, ellos tenían varios diezmos. Pero en el Nuevo Testamento no está esa práctica de decir el 10. Y lo dice, miren, Jesús no explicó detalles sobre esto del diezmo, pero sí mucho sobre el dar. Y Pablo, judío de judíos, fariseo de fariseos, quien sabía que era el que iba así, se quedaba con parte de los diezmos del pueblo, no escribe nada. Pero sí habla mucho sobre el dar. Porque en el Nuevo Testamento se quitó la restricción del 10%. En el Nuevo Testamento no hay un número. En el Nuevo Testamento hay un principio y como Pablo menciona aquí, es una actitud del corazón, porque el gran problema con el dinero no es tu bolsillo. Ni si estás pasando un momento difícil o no. El gran problema es tu corazón. Cada uno, no hay nadie exento. Y segundo, debe dar ¿de qué manera? Como propuso en su corazón en primer lugar. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tus ingresos han aumentado en los últimos 5 años? ¿Sí o no? Así sea poquito. Pasaste del mínimo a mínimo .3. ¿Pero tus ingresos han aumentado? Ahora, después de ese aumento que Dios te ha dado, ¿en qué se nota principalmente tu inversión? ¿En tu estilo de vida o en tu generosidad con la iglesia de los propósitos del Señor? Si ese aumento se nota en tu estilo de vida,
y no en dar para los propósitos del Señor, tú estás sembrando escasamente. Estás sembrando para ti mismo, para la carne. Si los ingresos aumentan y las ofrendas disminuyen, hay un problema de corazón, no de dinero. Y tal vez alguno dirá, pero pastor, yo estoy pasando un momento difícil, usted habló que no había diezmo, tal vez tú necesitas pensar y reconocer si lo mejor es dar no el 10, pero un poquito menos. Pero ¿qué pasa con la inmensa mayoría que recibe más? Y que no les afectaría para nada si por una temporada deciden dar el 12, el 13 o el 15. ¿Se dan cuenta que es un problema de corazón? No de dinero. Según cada uno haya sido prosperado. ¿Han aumentado tus ingresos los últimos años? ¿En qué se han invertido esos ingresos? Ahora, aquí está la actitud. No des de mala gana. Es decir, llegaste hoy a la iglesia y empieza tu esposa a codearte, ya tienes un hueco acá. Cada domingo, ta, ta. Otra vez van a hablar de dinero. Y ella, ¿sí ve? Ahí le están hablando. Pero es para todos. No es por obligación. Pablo tiene muy claro que no es de mala gana, ni empujado, ni presionado, ni decirte que Dios te va a maldecir, porque si no, si fuera así, imagínate cuántas veces no le hemos dado al Señor. Años, yo creo, de deuda con el Señor, y Él no nos ha maldecido. Porque Pablo sabe que uno puede dar de mala gana. Y eso no trae bendición. Que uno puede dar tallado por obligación, porque es que toca, porque mire, la presión y es haciendo fuerza, ¿no? La actitud del corazón correcta es como dice, Dios ama al que da con alegría. No sé si sabías que esa palabra alegría ahí es como de la palabra de donde viene hilarante, una persona que está riéndose mucho. Usted ha escuchado personas que echan mucha carcajada y se ríen demasiado así con mucha, histriónicos riéndose. Así quiere que el Señor, que sus hijos den. Hay una canción para niños que decía Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Ja, 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 ja. Todas la cantan, qué bueno. Y la introducción dice que no des hasta que te dé tristeza, sino hasta que te den cosquillas, que te dé risa, que te dé alegría, que te dé gozo. ¿Tú has dado alguna vez así? Si tú lo has hecho, mira, puedes contarte entre los que Dios bendice profundamente. ¿Sabes por qué? Porque te estás pareciendo al Señor. El Señor ha dado con libertad y se goza en dar. Él no nos ha restringido el pan diario, ni el vestido. Él no nos ha quitado esta tierra hermosa que, por cierto, estos días estos árboles están dando mangos. Si tú quieres, pídele, hay algunos que hay en la iglesia, manguitos que el Señor nos ha mandado. Dios no ha quitado su provisión. Dios ama al dador alegre porque el dador alegre se va pareciendo más a Él y menos al mundo. Dios es generoso y su deleite es ver este aspecto de su carácter reflejado en sus hijos. Por eso Dios lo ama profundamente, porque cuando mira a un hermano y dice que por fin está dando, como estos de Macedonia, que dieron en su profunda pobreza y que muchos le diríamos, no des, no des, es que estás necesitado, pero ellos rogaban que les dejaran dar. El Señor mira y dice, se está pareciendo a mí, se está pareciendo a mí. Dios no es tacaño. Dios no es mezquino. Tanto que en el capítulo 8 Pablo incrusta el hecho del Evangelio para recordarles que Dios dio lo más preciado, su Hijo.
siendo rico se hizo pobre, para enriquecerte a ti y a mí. ¿Estás agradando a Dios con tus ofrendas? ¿Eres un dador alegre? Un examen rápido de corazón. Si eres un cristiano que está madurando, ¿das alegremente? ¿Das frecuentemente? ¿Das abundantemente? ¿Das desinteresadamente? ¿Das sin esperar recibir algo a cambio? ¿Das sin esperar que otros te aplaudan y te digan, uy, qué bien estás dando? ¿Das para bendecir a tu hermano? ¿Das para honrar a tu Dios? ¿Das para imitar a Cristo? ¿Das para engrandecer el nombre de Cristo y agradecerle por todo lo que te ha dado? Que algo que quiero decirte en este segundo punto, de que dar es un asunto de corazón y no de bolsillo, es que la mal llamada teología de prosperidad o evangelio de prosperidad, porque realmente es una perversión del evangelio, predicada por estos perversos profetas del mal satánicos. ¿Y por qué satánicos? Porque están tergiversando la palabra como lo hizo Satanás con Jesús. Jesús fue tentado y Satanás vino y le mostró todos los bienes de este mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Muchos tenemos que decir diariamente por ese evangelio de prosperidad que se nos ha instalado en el corazón, apártate de mí, Satanás. Fue el mismo Satanás quien tomó un texto bíblico y lo tergiversó para convencer a Jesús de lanzarse. Y es el mismo el que está en el negocio de tergiversar la palabra de Dios para que tú no creas que dar te bendice o dar con propósitos equivocados. No se trata de la cantidad, hermanos. Se trata de tu corazón puesto al servicio del Señor. Imagínate un joven que es estudiante de universidad o que terminó el colegio y en su cumpleaños alguien toma un sobre y le mete 200,000 pesos. Y recibe ese sobre de 200,000 pesos, cuenta los 200,000 y se va caminando y piensa, uy, pero escuché la predicación del domingo. Tengo que dar 20. Y lucha, y lucha, y lucha. Finalmente, coge los 20, los mete en un sobre y los tira donde personas que sabía que estaban mal y en necesidad. Esas personas reciben ese billete y empiezan a dar gracias a Dios. Porque Dios respondió sus oraciones. Ese joven se va. Y después, de la nada, alguien que le debía una plata del colegio lo llama y le paga. Otra persona dice, yo quiero apoyar a este muchacho para que entre a la universidad. Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Y al final de pronto resulta con más de lo que pensaba. ¿Te das cuenta lo increíble de este asunto? Qué triste cuando de pronto alguien en la iglesia dice, pastor, yo no puedo dar nada, porque eso significa que Dios no le ha dado nada. Pero tal vez no puede dar el 10%, y yo vuelvo y reitero, ¿qué pasa con el resto de personas en la iglesia que pueden dar más del 10 y no lo hacen? Tal vez algunos tendrían que luchar y decir, pastor, yo puedo dar una parte, yo puedo dar algo, yo quiero dar algo, pero ¿qué de los demás que pudiéramos dar más del 10%? ¿Dónde estamos aquellos que entendemos este principio? No para ser egoístas y atesorar, como la Escritura sanciona, para nosotros mismos, como dice la Escritura, nosotros nos moriremos y no nos llevaremos nada de lo que tenemos. Así que estás pensando en que tu protección es el dinero, eso no es. Es porque estos principios son mejores que legislar.
como les decía. Entonces el primer principio, el que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. Voy a ir rápido con los otros que faltan. El segundo, el problema es de corazón, no de bolsillo. Tercero, Dios siempre va a proveer. Dios siempre va a proveer. Dice el verso 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Y luego dice, y el que suministra semilla, ¿Dios te ha dado semilla a ti? ¿Dios te ha dado la semilla del trabajo? ¿Sí? El que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes. Aquí hay algo muy importante para entender. Nosotros nunca vamos a ser más generosos que Dios. Dios siempre va a dar con generosidad aún a las personas más mezquinas, duras y obtusas, que se resisten constantemente a entender que este es un principio del reino. Dios siempre dará con generosidad, pero sabes que Dios da y sigue dando y dice que Dios suplirá para todas las cosas, dará lo suficiente para que tengas todo, pero Dios te va a dar. No para que acumules, sino para que seas rico también en buenas obras nuevamente. Si Dios te multiplica, no es para ti mismo. Si Dios te multiplica, según este pasaje, el verso 8 dice, para que abundes para toda buena obra. Y más adelante el verso 11 dice, ustedes serán enriquecidos en todo. Yo le creo a la Escritura. Es en todo. Para toda liberalidad. No hay tal como que uno ora al Señor, Señor, yo voy a dar este dinero esperando ese retorno y el Señor te multiplica grandemente, pero ahora sí esto es mío. No. Es del Señor y el Señor quiere que tú seas libre para dar, para que abundes en toda buena obra. Te hará rico en todos los sentidos para que puedas ser nuevamente generoso en toda ocasión. Dios te prosperará a ti generosamente para que sigas dando con generosidad. Dios te da para que abundes una y otra vez en pensar cómo yo puedo esto multiplicarlo para el reino. Hay un principio acá también de la provisión de Dios. Dios es generoso. Le contaba al grupo que está haciendo la membresía, está terminando la membresía los domingos 8 de la mañana, una anécdota que yo leí de un pastor, creo que algunos la han escuchado acá. Este pastor va con su hijo a una hamburguesería, para hablar de las típicas acá, a Davis Food. Y llega y en Davis Food está la cajita feliz. Entonces el niño quiere la cajita feliz. El papá le dice, listo, te voy a dar la cajita feliz. Y compra la cajita feliz. El papá paga por la cajita feliz y se sienta con su niño a verlo comer. Cuando lo ve comer, el papá quiere comer una papita de esa cajita feliz. Y le dice, hijo, dame una papita. El hijo dice, no, esto es mío. Piensa en lo ridículo que es. Que Dios te da la semilla, ¿cuántas cosas te ha dado Dios? Abundantemente, abundantemente. Carros, empresas, negocios. Quizás porque tú te angustias tanto por un gobierno que parece más grande que el del Señor, tú dices, no, esto es mío, a mí no me pidas. Dios provee, siempre, en todo tiempo. No he visto justo desamparado. Cuarto lugar, el propósito de la generosidad es adoración a Dios. Es adoración a Dios. Si tú lees rápidamente el resto de textos, verso 11, dice, serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Acción de gracias a Dios. Y nuevamente dice ahí, sino que también sobreabundan a través de muchas acciones de gracias a Dios. Y más adelante dice, por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios. Glorificarán a Dios. El objetivo final.
de tu dar, es que muchos podamos decir, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es el dador, Dios ha dado. Y aquí hay 4 aspectos rápidos del beneficio de dar. Ese dar que exalta al Señor es para la necesidad de los santos, dice ahí. Ese dar es para que abunde la acción de gracia a Dios. Ese dar se da con obediencia a la confesión del Evangelio de Cristo. Y ese dar motiva la oración. Si tú lees al final, dice que ellos estarán orando y orarán por ellos. Qué bonita manifestación de la gracia del Señor. El objetivo final de dar el dinero es adorar a Dios. Las cuentas de los hermanos del redil del poblado en el juicio del trono blanco dirán si nosotros podíamos dar o no. La DIAN celestial, como la llamo yo. Si tú podías o no. Pero al final, en quinto lugar, aquí hay algo precioso y es que el Evangelio nos ayuda a entender mejor el dinero. Y quizás por eso Pablo lo deja al final. Pablo presenta aquí unos versos poderosos. Verso 13. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo. Un aspecto central, y es que ellos decidieron dar, no porque un día les predicó un pastor y los maltrató y les dijo que se iban a ir al infierno si daban, sino que ellos fueron obedientes a su teología. No hay más. Es decir, si tú no das es porque tienes una teología equivocada. Si tú das es porque tienes una teología correcta. Por eso el verso 15, Pablo termina con esa máxima diciendo, gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es el don inefable? ¿Qué fue lo más grande que nos dio Dios? Su Hijo, sí, suena como esa frase, pero es que ustedes todos los domingos dicen lo mismo, pero piensa por un momento que Dios, Padre, su Hijo perfecto, rico, ¿ustedes creen que Jesucristo fue rico y es rico? Dueño del universo, dueño de la vida, dador de las riquezas de este mundo. Y decidió enviar a su Hijo, unigénito, irrepetible, segunda persona de la Trinidad, para morir por ti y por mí. Él lo donó. Él lo dio, Él lo ofrendó para tu salvación y mi salvación. Siendo rico lo hizo pobre, dice en el capítulo 8, verso 9. Siendo rico lo hizo pobre para que tú tuvieras de su riqueza. Ese don inefable es Cristo. Si te cuesta dar, siéntate al lado de la cruz. Examina esa diferencia tan abismal. Un Dios soberano que envía a su Hijo versus un hijo mezquino que dice esto es mío. Y arrepiéntete y reconoce tu falta. Pídele perdón al Señor. Para terminar este pasaje me dejó una lección muy importante. Cuando tú lees ese contexto como al principio, tú empiezas a darte cuenta que los hermanos que enviaron de Macedonia la ofrenda para los judíos, imagínate, pobres, necesitados y recogen una ofrenda para enviar a los judíos en Jerusalén. Cuando envía la ofrenda, ¿qué dirían los hermanos de Jerusalén? Al recibir esa ofrenda en una hambruna, en una necesidad, y quizás qué dirían los vecinos cuando ven que ellos finalmente tienen con qué comer. ¿Y ustedes por qué tienen con qué comer? ¿Y ustedes por qué pueden pagar sus cuentas?
y alguien tendría que decirles, es que unos hermanos, no judíos, enviaron para nosotros. ¿Te das cuenta el impacto que tendría? Algunos dirían, pero eso no pasa, eso no ocurre. Bueno, Jesús es la clave. Gálatas 3 dice que ya no hay esclavos, ni libres, ni judíos, ni gentiles, sino que somos uno en Cristo Jesús. Por eso, si tú piensas que este es mi dinero, ¿no? Por eso la primera iglesia dio con liberalidad, porque tenían todo en común. Eso es de este mundo, el individualismo. Y lo mismo puede ocurrir en esta iglesia, hermanos. Puedo demostrarte que no dar es un asunto de teología y que dar es un asunto de teología. Eso lo dijo John Stott. Nuestra generosidad revela lo que creemos. Y dice él así: cuando contribuimos a empresas evangelísticas, estamos expresando nuestra confianza en que el evangelio es poder de Dios para salvación y que el evangelio es lo que necesita la gente en este mundo. Por eso damos dinero para el evangelismo. Cuando damos dinero al desarrollo económico de zonas pobres y necesitadas, estamos expresando nuestra cosmovisión cristiana y la convicción de que cada hombre y mujer y niño están hechos a la imagen y semejanza de Dios y no deben estar obligados a vivir en esas circunstancias de dolor. Cuando damos a nuestra iglesia local, estamos reconociendo el hecho de que la iglesia local es central en los propósitos de Dios, tanto en la tarea de evangelizar como en el desarrollo de sociedades, como en la construcción del pueblo de Dios, dice John Stott. Y ahí es donde yo te puedo responder si tú preguntas, bueno, entonces cuéntame por favor dónde está invirtiendo el dinero el redil, y yo te puedo decir. Tenemos una iglesia hija en La Ceja. Fueron 5 familias para plantar esa obra. Tal vez tú vas de paseo, pero ellos están allá sembrados, invirtiendo en el reino sus vidas. Junto con el Redil del Sur tenemos una plantación en Armenia. Enviamos con ellos una familia completa. Ellos están invirtiendo su vida allá. Tal vez tú irás de paseo a Armenia. ¿Tú estarías dispuesto a ir por el Evangelio allá? Tenemos una misionera en camino, Camila Góez. Su deseo ha sido servir en medio de los coreanos, Corea del Sur. Lugar que pienso que ni siquiera lo tendrías en la mente como para ir de paseo. Tenemos chicos formándose en la academia que tal vez Dios llame a ser misioneros. Tenemos estudiantes de teología que con las uñas pagan sus estudios y sus libros. Tenemos pastores en formación que cuidan de ti. Predican el Evangelio, lo extienden. Pero que tú debes saber que hay momentos a fin de mes que nos hacemos preguntas. ¿Cómo llegamos a fin de mes? Tenemos un deseo intenso de alcanzar al poblado. Dios nos puso aquí con ese propósito. Y eso es de oración, de servicio, pero también de inversión. Pero hay muchas más. Un mundo caído. La costa colombiana, retomando las misiones con el pastor Federico. Tantas personas que no conocen al Señor y tú no irás. Pero ¿sabes qué? Tú puedes enviar, ir, orar. Puedes dar tu ofrenda para que otros puedan ir. Le decía a alguien en estos días que John Piper contó una vez en su iglesia hablando del dar, gente que tenía 2, 3 carros, 3 Mercedes, y les dijo, ustedes pueden enviar su Mercedes de misiones. ¿Cómo así? ¿Cómo así, pastor, que el Mercedes de misiones? Y es que lo puedo echar en el avión. Carros guardados que pudieran servir para una nueva iglesia. Tú puedes estar andando en lo que podría ser el financiamiento de una nueva obra.
O puedes tener algo guardado, Rolex. Conozco una persona, tenía 5 Rolex guardados en la casa y ninguno se los ponía porque de pronto se los robaban. Es verdad, hermanas. 100 paros de zapatos es gula. Con 50 de esos pares podrías apoyar el pastorado de hermanos. ¿Te das cuenta que no he dicho ni una sola palabra en cifras o cantidades? Y que tampoco tendríamos que pedirle a Julián que haga un video mostrando las necesidades más terribles de los pastores, las necesidades más terribles de la costa, las necesidades más terribles de Corea del Sur, para que mueva tu corazón, sino que sencillamente estamos estudiando la palabra de Dios y sometidos a la bendita palabra de Dios, obedecemos al Evangelio de Jesucristo. No hay más. O lo conocemos o no lo conocemos. Oremos para tomar la cena. Señor Jesús, queremos darte gracias porque tu palabra es muy clara y es verdad. Lamentamos tanto, Señor, que en nuestra cultura los falsos maestros de la mal llamada teología o evangelio de la prosperidad han tergiversado estos textos como Satanás tergiversa los textos. Al punto que pastores fieles nos da miedo, Señor, hablar de esto. Fieles por tu gracia. Señor, cualquier confusión es de nuestra parte, que tu palabra es clara. Oramos porque podamos responder a tu palabra, Señor. Que tú, Señor, estás siempre por encima en esta gracia de dar. Tú eres el dador por excelencia. Tú eres el dador alegre, Señor. Nos has dado vida, nos has dado talentos, nos has dado la oportunidad de estudiar, de trabajar. Nos has dado el alimento, Señor. Pero más nos has dado a tu Hijo Jesús para salvación. Oramos, Señor, que podamos aprender de ti, de tu palabra, que tu Espíritu nos impulse y nos deje, Señor, alejarnos de la idolatría al dinero, para que podamos dar, Señor, y descubrir que tú eres el que nos dice, den y les será dado medida buena, apretada, remecida, rebosante. Él vaciará en sus regazos. Escucha nuestras oraciones, Señor. Ayúdanos en todos estos aspectos de ser cristianos en madurez, para la gloria de tu nombre, Señor. Que podamos dar, Señor, en últimas redunde en la alabanza de la gloria de tu nombre. Ahora permítenos tomar la cena correctamente, Señor, porque sería lamentable no arrepentirnos y pasar a tomar la cena de una manera tan desconsiderada, tan superficial, Señor. Si pasamos a la mesa viendo la ofrenda de Dios y no nos arrepentimos, Señor, de nuestro corazón tan egoísta, tan duro, para dar para tu obra, Señor, para decirte, Señor, que esto también es alabanza y adoración a ti. Cristo, gracias por ser esa ofrenda. Comemos de tu pan, tomamos, Señor, de la copa que representa tu sangre, el nuevo pacto. Gracias por darte, Señor. Así lo aprendieron los macedonios. Creo que los corintios, pero oramos que los del poblado.
lo aprendamos profundamente, Señor. En el nombre de Jesús.